Ok. Dale un poquito atrás, situación política y económica. Por favor. Ok. Muy buenas noches, maestro. Aquí le voy a dejar mi exposición, la parte de mi exposición, considerando la situación que ya Scarlett le va a comunicar. Ok, a modo de conclusión, ya en mi grupo, le voy a presentar ya esta parte final, que es situación política y económica de los países de América Latina. Esta parte aquí da a destacar, o debo destacar, que la Guerra Fría se caracterizó por ese consenso político y económico en el que se estableció la democracia y la economía de mercado. Debemos puntualizar, y como ya hemos visto durante toda la exposición, Estados Unidos ha sido ese escalón o ha tenido esa cartera ahí en donde al final fue uno de los mejores, mayores beneficiados y que a su vez hasta el momento, a la actualidad, vemos ese punto. ¿Puede pasar, por favor? Después de la Guerra Fría en América Latina, como ya había mencionado, que se caracterizó por ese consenso político y económico en el que se estableció la democracia y la economía de mercado, que por cierto llamó muchísimo mi atención este tema de economía de mercado, y me acerqué a algunas personas de mi alrededor y le decía, cuando te digo economía de mercado, a qué te hace ilusión? ¿Con qué lo puedes relacionar? Y muchos de ellos más decía, bueno, como vivo en los girasoles, decían, bueno, me imagino a Cristo Rey, en donde todo el mundo tiene un pequeño comercio, vende víveres o vende artículos o vende ropa o este punto. Y no estaba muy lejos de eso, porque la economía de mercado no es más que esa economía convencional, con un concepto, cualquier estructura que permita a compradores obtener un artículo y a otro a obtenerlo. Lo único es que en el tema de la economía de mercado, hablando ya después de la posguerra, en América Latina nos referimos a los países que antes estaba todo eso como a una sola persona, y ahora se le permite a los países abrir ese campo de mercado. En el ámbito político, se estableció un consenso a favor de la democracia y, como era de esperar, nuestros amigos y hermanos y amados Estados Unidos mantuvo esa influencia en la región, interviniendo en las guerras civiles, como mis compañeras anteriormente mencionaron, y vimos todos esos puntos. Por otra parte, también se estableció un consenso a favor de esa economía que permitió que muchas regiones acumularan reservas financieras importantes. ¿Gracias a qué? A los excedentes comerciales generados por la Segunda Guerra Mundial. Y ya así como recogiendo ese punto, tenemos que a nivel global se experimentó un cambio de dimensiones tectónicas respecto a lo que había sido esta estructura diseñada e impuesta al término de la Segunda Guerra Mundial, con la llamada nuestra Guerra Fría, que es el tema punto que hemos puntualizado. Ahora bien, me gusta porque Estados Unidos queda como único superpotencia, dominante como él, en el escenario internacional. Repentinamente, como por arte de magia, Washington se encuentra sin contrincante en ni contrapeso, al menos en el terreno militar. Eso es algo ya de manera personal que quería expresar. Me hubiese gustado que usted estuviera presente, maestro, para poner este punto, pero ya habrá otro escenario. Diría aquí que cuando Estados Unidos ya no tiene contrincante a nivel en el terreno militar, se ve una vez más que Estados Unidos siempre entra en los lugares o en los espacios, coge todo el control y al fin y al cabo, aunque se ve como el pan que ayuda a muchos, al fin y al cabo ese pan sale caro. Y es lo que me he visto en muchos países de Latinoamérica, llamándonos incluso a nosotros mismos. Si en nuestro país, que sabemos que es explotado en algunas, con las minas y estos puntos, si realmente se le quedara el beneficio a la República Dominicana, como diría secularmente, otro gallo cantaría. Pero en fin, son puntos nuestros, y que los mayores o esas potencias al fin y al cabo son los que toman la decisión, aunque haya muchos historiadores, haya muchos ensayistas, personas destacadas que hagan sus comentarios, el poder lo es todo. ¿Puede pasar, por favor?
Puede pasar, Mayra. Aquí también es un punto que se desglosó muy bien. Nuestra compañera Perla habló a profundidad de la bipolaridad, pero quise tomar un poquito, así mismo, para sin profundizar tanto, sino como arribita, pero es algo que dio como un giro único y nos explica a la actualidad la influencia de los Estados Unidos. Sabemos que la bipolaridad dio paso a ese nuevo esquema. Y la bipolaridad no es más que esa distribución de poder en el que más de dos tienen la cantidades similares de poder. Y ahí llega la bipolaridad de, y se va a la multipolaridad y tú dices, wow, espera, aquí tiene como todo ese punto. Entonces, ¿qué sucede? Tomando en cuenta que el mundo bipolar y sistema bipolar terminó empleando el equilibrio y el poder existente durante la Guerra Fría entre el bloque comunista y el capitalismo. Sabemos que en el ámbito comunista, este sistema social sin clase es una forma de propiedad pública de los medios de producción, o sea, lo tengo todo. Y aunque el capitalismo nos lo vende como un sistema económico social que se basa en los principios de la propiedad privada de los medios de producción, como Estados Unidos lo pone como algo positivo, pero todos sabemos que Latinoamérica, al fin y al cabo, ellos han tomado toda esa esencia de nuestros países y aunque se los represente como algo positivo, al final el capitalismo lo que hace es que hay una masa fuerte que Estados Unidos donde vive de todo y no deja la miseria, no deja los huesos, no deja lo menos y él se queda con el plato gordo o fuerte y simplemente los demás comemos el rechazo. Aún así, sabemos que la bipolarización contribuyó a ese fenómeno más ilustrativo de este periodo de la posguerra. Fue consecuencia en la gran debilitación de las antiguas potencias europeas y surgimiento de nuevos centros de decisión y poder mundial. Como ya habían mencionado, Estados Unidos y la URSS. Estos grandes centros de poder en su visión antagónica de la sociedad y con pretensiones políticas e ideológicas opuestas serían desde entonces el principal protagonista político de los acontecimientos históricos. Quiere decir que los siguientes 45 años de la posguerra se basa en estos dos puntos, en ese poder, en esa masa de poder que surgió después del punto de la posguerra. Y qué decir, nos quedamos con esa parte ahí. Ahora bien, con el establecimiento de ese nuevo orden legítimo por una nueva fuente de ilustración política mundial, comienza la primera demarcación de las zonas de influencia en el escenario bipolar, como había mencionado. Ok, salimos del comunismo, ahora estamos en esta parte ahí y decimos, bueno, todo el mundo tiene la oportunidad, pero sabemos que Estados Unidos tiene sus manos entrecruzadas porque tiene todo a favor. Ya partiendo ya de otra parte ahí, en la Guerra Fría en América Latina marcó de manera significativa los diversos países que componen esta región del mundo. Podemos decir que aquí hay un escalón y en ese escalón todo como cambió, fue como si agarraron borrón y cuenta nueva. Todo es un surgimiento, todo es significativo, aunque para muchos pudieron crear una reserva financiera muy favorable, otros no tanto, se perdieron muchas vidas y vemos ese punto. Históricamente, la evolución de América y el mundo son elementos centrales que siguen el pensamiento económico desde el siglo XVIII. Fue esencialmente ese poder que enfatizó en la ventaja comparativa y no interferencia del comercio internacional. Como que te abro la oportunidad, tienes el hábito de pieles, vamos a utilizarlo, tienes el ganado, vamos a utilizarlo, y te doy te abro esa oportunidad. Más bien, esta unión del libre comercio partió de la conclusión que este promovió la maximización del bienestar del mundo y de los países miembros del sistema comercial mundial. Aunque siempre nos quedamos con ese sentido de pertenencia, sabiendo que nuestros adorables Estados Unidos siempre coge la tajada mayor. La evidencia empírica hasta nuestros días, sin embargo, ha mostrado que con diferencia de énfasis, la proteccionismo ha sido la tendencia dominante en la vida económica de las nacionales. Una de mis compañeras hablaba de este punto del proteccionismo y a la vez me identifiqué
porque leí en algunos artículos acerca de eso. Y el proteccionismo, como es la política económica que interviene aplicado de un Estado o grupo, proteger y favorecer a sus productores nacionales frente a la competencia de los productores extranjeros. Es como que protejo esto, te doy la oportunidad y siempre voy a ver qué es lo que favorece. Ahí le da paso de que de que en la actualidad se llegó a 600.000 millones de dólares, un monto equivalente a la producción total de bienes y servicios en el año en Brasil, como este caso. O sea, como tuvieron ese punto, pudieron llegar a esta estabilidad. En fin, ya para cerrar, incluso voy a presentarle algo literal que encontré en una revista. Puedes quedarte en esa misma imagen, mi reina. En la revista Ciencia y Cultura, licenciado David Blanco, él pone un punto ahí y llamó muchísimo mi atención, que dice impacto en sí, como una parte resumida. Creo que este poquito que yo extraje de ahí, como que presenta a resumen realmente toda nuestra exposición. Y es que, que nuestra amada América Latina, que se ha visto envuelta entre tanto tirijala, al final quedamos en esto. América Latina ha transitado los últimos 50 años en un proceso de desarrollo inicialmente basado en la teoría de la sustitución de importaciones productos. Todo esto llevado a cabo a través de qué? De un diagnóstico que se ha realizado sobre el deterioro de los términos de intercambio. O sea, se han hecho puntos y se han visto, bueno, lo que más favorece a esta nación es tal producción, es tal comercio, entonces vamos a hacerlo. Este proceso de integración de la economía mundial ha tenido distintos actores y países tales como Brasil, Argentina, México y Chile han tenido un desarrollo de sustitución de importaciones que ha conllevado en los primeros 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, niveles de proteccionismo y políticas fiscales y monetarias que han fomentado el desarrollo industrial. Es cuanto, maestro, espero que pueda tomar esta parte y si en algún momento también me puede hacer alguna sugerencia, voy a estar al 100% en la disposición para esto. Y ya a modo de cierre, yo invito a que cada uno de nuestros colegas pueda seguir profundizando. El estudiar esta parte o profundizar nos puede dar una visión muy clara y mayor de qué se mueve en nuestra sociedad y quizás darnos incluso a forma de futuro cómo se favorecería, cómo se va a favorecer o cómo seguirán los próximos años. Así que es cuanto. Gracias y Mary Montero se despide.